Buenos días a todos. Mi nombre es Martín Bucalón, soy el jefe de bomberos de la ciudad de Guayaquil, con 10 años en el cargo y 32 años de bombero. Voy a comentarles sobre nuestra actuación en el terremoto sufrido en el Ecuador el 16 de abril del año pasado, terremoto que nos dejó muchas experiencias, muchas vivencias, y donde ha pasado un año y aún sigue nuestro país golpeado por esa situación, con más de 30.000 personas viviendo en carpas, con un invierno que nos ha dado muy duro, con estas personas viviendo en situaciones realmente infrahumanas, con comedores comunales, con baños portátiles, realmente pues con situaciones muy difíciles de sobrellevar, pero que toca seguirlas capeando y tratar de seguir adelante. El título de la ponencia es Reacción eficaz ante catástrofes naturales, superando el protocolo. Antecedentes. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es el más antiguo del Ecuador y Latinoamérica, y su gestión en emergencias en la ciudad fue muy reconocida, a tal punto que en 1930 el Honorable Congreso del Ecuador lo nombró benemérito por sus valientes ejecutorías en favor de los conciudadanos. El mismo año de la fundación de la ciudad, en 1535, se produjo el primer incendio en Guayaquil. Incluso en 1541 se produjo la quema de las 30 casas que conformaban la ciudad. Esto, de acuerdo a los datos históricos de los que se dispone, ya que en 1636, 1637 y 1645 hubo nuevos incendios y ataques de piratas que causaron grandes daños a la ciudad. Por ello, el bombero nació con Guayaquil, conocidos en ese entonces como los apagafuegos, instituyendo su misión de prestar servicio desinteresado, abnegado y sin costos a favor de la ciudadanía. Históricamente, estos aspectos, juntos con las fallas geográficas del territorio que habitamos, son los que han hecho de Guayaquil una ciudad vulnerable que debe estar preparada ante eventos adversos, lo que nos ha motivado inclusive a realizar simulacros de terremoto con diferentes escenarios una vez al año desde hace 7, contando con protocolos de actuación muy claros para las instituciones de atención y emergencias de apoyo. Desde hace aproximadamente 16 años, los bomberos de Guayaquil consideramos prioritario el entrenamiento de operaciones Urban Search and Rescue, USAR, lo que implicó el entrenamiento en estas actividades y la adquisición de equipos de procedimientos aplicables a estos. Adquirimos inicialmente experiencia en capacitación con países amigos, luego fuimos desarrollando nuestros propios programas de entrenamiento alineados a directrices internacionales. Esta es una fotografía de la Academia de Bomberos de Guayaquil. Producto de esto, en el año 2009 obtuvimos un reconocimiento como mejor grupo en la movilización USAR en Bogotá, época desde la que ha sido parte elemental de nuestra formación, preparándonos para atender un eventual sismo que afecte a nuestra ciudad o inclusive poder movilizarnos a cualquier lugar del país, de la región o del mundo, tal como quedó evidenciado en la desgracia sufrida el 16 de abril del 2016. Siendo las 18:50 del sábado 16 de abril del 2016, Ecuador vivió un terremoto de 7.8 grados en la escala Richter, que dejó 663 víctimas mortales, 9 desaparecidos, 6.277 heridos, 113 rescatados con vida, 28.775 personas sin vivienda. Estas son las cifras oficiales que se manejaron, pero nosotros creemos que las cifras cambian un poco, pero son las cifras manejadas por el gobierno y son las que tenemos que entregar. Activando inmediatamente el protocolo para este tipo de desastre natural, cumpliendo el personal del BCBG sus funciones establecidas, unos en el mando y coordinación desde el Centro de Operaciones de Emergencia COE cantonal y otros atendiendo las emergencias que se presentaron en la ciudad. Esta es una fotografía de un paso a desnivel que colapsó
justo en el momento del terremoto en la ciudad de Guayaquil, aplastando a un vehículo que pasaba. Falleció uno de los ocupantes, el otro lo logramos sacar con vida. Este evento fue frente a frente a una estación de bomberos y posteriormente, casi mes y medio después, en la remoción de escombros, apareció otra persona que había sido un indigente que dormía debajo del puente. Lamentablemente nos dejaron 2 víctimas ese incidente. Como era de esperarse, al inicio se presentaron problemas de comunicación y organización, pero minutos el COE cantonal fue tomando el control de las diferentes situaciones que se presentaron, siendo la benemérita institución quien se hiciera cargo de las operaciones de rescate y búsqueda en estructuras colapsadas y atenciones prehospitalarias en la ciudad de Guayaquil. Si alguna característica tuvo la emergencia en la ciudad, fue que ésta se manejó mediante redes sociales. Las líneas celulares y teléfonos convencionales no funcionaron durante las primeras horas, manteniendo comunicación directa con la comunidad a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp y otros, atendiendo a todos los que nos contactaron. Este es un punto que es muy destacable. Realmente las comunicaciones fijas de los teléfonos dejaron de funcionar por diferentes motivos y gran parte de la información que recibíamos los bomberos o la central de alarmas se realizaba básicamente por grupos de celular o por redes sociales que sí estaban operando con las antenas de las empresas celulares. Manifestando a la gente que tenían paredes colapsadas en sus viviendas o que requerían la asistencia de personal técnico para asegurarse que su casa no representaba un riesgo de derrumbe, siendo la primera de muchas noches sin dormir para los bomberos de Guayaquil. Registrándose en total 23 estructuras colapsadas, siendo la de mayor impacto la del colapso de un paso desnivel que causó la muerte de 2 personas, 80 estructuras por colapsar y 372 estructuras con fisuras. Durante el año posterior al terremoto hemos tenido varios eventos posteriores por diferentes temblores. Hace 2 días tuvimos uno de 4.9 nuevamente y eso causó también el colapso de una pared, mató a una persona. Son situaciones que se continúan dando como rezagos de lo que sucedió en el terremoto. Atención a las zonas afectadas. Desde el momento que ocurrió el terremoto, fui contactado por los jefes de bomberos de las ciudades de Manta, Puerto Viejo y Bahía de Caracas, quienes clamaban por ayuda ante la gravedad de la situación, por lo que se dispuso la atención inmediata de una fuerza de tarea que asista a las zonas afectadas, sin que disminuya nuestra capacidad de atender las emergencias locales que se estaban suscitando en la ciudad. Eso era muy importante porque Guayaquil es la ciudad más grande del país. La provincia de Manabí está exactamente sobre nosotros, a 200 kilómetros de distancia, pero también teníamos que atender las emergencias de la ciudad, pero no podíamos descuidar lo sucedido en la provincia de Manabí. Fuimos el primer grupo en llegar a la zona de desastre, arribando aproximadamente a las 2 de la mañana del 17 de abril, es decir, 6 o 7 horas posteriores al terremoto, estando entre los tiempos de activación establecidos para estos eventos. Al llegar no existía aún la organización que permitiera un trabajo en un lugar específico, por lo que se empezó a trabajar conforme la población solicitaba ayuda. Realmente nuestra gente cuando llegó encontró un caos completo. La ciudad de Manta, donde llegaron primero, completamente caotizada, un 40% de la ciudad destruida y sin ningún tipo de organización de parte de ninguna institución. De esta manera se procedió al rescate de las primeras 5 personas con vida. Luego, al no existir el centro de operaciones de emergencia establecido, ni ninguna autoridad cantonal o provincial que se pronuncie sobre la prioridad de las operaciones en base a la información proporcionada por los ciudadanos, trabajamos realizando las búsquedas de rescate y atención médica cuantas personas nos solicitaban. Realmente eso fue un inconveniente muy serio al no existir la organización en el momento de la emergencia, la cual no era nuestra provincia, no era nuestra responsabilidad, pero tocó asumir el control de las mismas. Siendo las 7:30 de la mañana del 17 de abril, se programó la salida de un segundo contingente de 126 bomberos hacia la provincia de Manabí.
El martes 19 de abril del 2016 se envió un tercer contingente de 100 bomberos para realizar los relevos del personal que se encontraba en la zona cero. Los bomberos en las zonas afectadas realizaron trabajos de búsqueda y rescate, brindando la asistencia médica requerida conforme se detalla a continuación. En todas las estructuras se realizaron los marcajes INSARAC adecuados. Se identificaban viviendas donde no había personas habitándolas, así como también estructuras que representaban peligro para la misma y para las viviendas vecinas. A buena hora el terremoto fue a las casi 7 de la noche de un día sábado. Eso permitió que los edificios públicos estuvieran vacíos y que se minimizara el número de víctimas que tuvimos. Se realizó la aproximación con la técnica llamado escucha, así como la intervención de canes entrenados para la búsqueda de personas pertenecientes a la unidad canina del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, al igual que trabajos técnicos realizados por rescatistas valiéndose de cámaras térmicas y extensiones de cámaras visuales de fibra óptica. Dentro de los trabajos realizados para lograr acceso a las víctimas en estructuras colapsadas, tuvimos que distribuir cuadrillas realizando cadena humana para remoción de escombros superficiales y lograr evidenciar espacios que permitan el ingreso de rescatistas de baja estatura y delgados hacia espacios vitales entre los ambientes que encontrábamos intraestructurales. Realmente el tener tanto edificio de 3, 4, 5 pisos colapsados nos hizo trabajar de una manera muy intensa, acompañados en muchas ocasiones de maquinaria pesada, a pesar de que no se lo debe hacer, pero era la única forma que teníamos de poder remover estructuras realmente pesadas. Las casas en el Ecuador son construidas en general de cemento con hierro, no son paredes de madera, sino que todo es mampostería, por ende pues hay que trabajar en estructuras realmente pesadas. El registro de los rescates en estructuras colapsadas y vehiculares por el BCBG en diferentes localidades de Guayaquil y de la Fuerza de Tarea del BCBG en las diferentes ciudades de la provincia de Manabí. En Guayaquil rescatamos un total 16 víctimas, entre fallecidas y vivas, y en Manabí 22 personas. En cuanto a la asistencia médica brindadas por el Cuerpo de Bomberos Guayaquil en diferentes localidades, tanto de la ciudad como en Manabí, tuvimos 13 personas atendidas en la ciudad de Guayaquil y 34 personas atendidas en la ciudad de Manabí. En cuanto a la atención médica, yo creo que es un punto muy destacable. Yo creo que el sistema médico del país se movió bastante bien y al contrario que en muchos terremotos no tuvimos fallecidos por falta de atención médica. Tanto el ejército ecuatoriano como las clínicas privadas se movilizaron a la zona del desastre y se armaron clínicas propiamente de campaña y eso permitió realmente la movilización. Aparte, los países de la zona andina movilizaron cerca de 30 helicópteros hacia el país y eso nos permitió también trasladar a los heridos con mucha facilidad hacia nuestras ciudades. La ciudad más grande, cercana a la zona cero, es Guayaquil, que está a 200 kilómetros en carretera. Eso es pues 30 minutos en helicóptero y eso permitió realmente el tener una atención muy eficaz en el tema médico. Actividades comunitarias. Ante las necesidades de los habitantes de las zonas más afectadas, se coordinó con la Fundación MAPFRE el envío de 2 plantas potabilizadoras de agua operadas por la ONG Bomberos en Acción, las cuales fueron destinadas a las poblaciones de San Vicente y El del Faro, permitiéndoles hasta el día de hoy contar con agua potable tan necesaria en situaciones como estas. El tema de los colapsos de los servicios básicos fue terrible en esa zona. Se quedaron sin agua 2 provincias con prácticamente 4 millones de habitantes. Así como la Fundación MAPFRE nos apoyó con estas bombas, el grupo Veolia y el gobierno francés envió un contingente muy importante con 2 plantas potabilizadoras muy grandes también, las cuales aún continúan operando en el sitio del terremoto. Como medida adicional, se coordinó con la ONG española SAR Navarra
el envío de un contingente de evaluadores y psicólogos que brindaron asistencia en descarga emocional a los ciudadanos víctimas del terremoto, así como a los bomberos que asistieron a esta catástrofe. Esta atención duró prácticamente 2 semanas en el sitio del terremoto y fue muy importante para las víctimas. El día 17 de abril, el BCBG organizó una colecta de alimentos y vituallas para sobrellevar la situación que vivían los damnificados. Esto fue al día siguiente del terremoto, el día domingo en la tarde. Decidimos por Twitter armar una colecta de ropa, comida, para ser llevada a la zona del terremoto, donde, pues, como les indicaba hace un momento, 2 provincias quedaron sin nada, sin supermercados, sin mercados, sin comida, sin luz eléctrica. Toda la comida guardada en los congeladores, en las refrigeradoras, todo se dañó, todo colapsó. Había que buscar alimentos no perecibles. Y los bomberos organizamos las colectas en los cuarteles nuestros, pero lamentablemente, entre comillas decirlo, a la primera hora de haber organizado las colectas, ya todos los cuarteles nuestros estaban colapsados por la cantidad de cosas que llevó la gente, toneladas de comida, de agua, trailers completos de ropa. Eso nos obligó a llamar inmediatamente a los dueños del Centro de Convenciones de Guayaquil, quienes nos facilitaron un área de 7.000 metros cuadrados para comenzar la colecta de las cosas que había que mandar al terremoto, a la gente afectada por el terremoto, y posteriormente, al día siguiente, comenzar el primer envío de 34 camiones, llevando vituallas, comida, todo lo que es ropa. Realmente el tema del agua potable fue muy complicado, no había energía eléctrica, servicios sanitarios, alcantarillado, todo colapsó. El llegar a las ciudades y los olores con que había, realmente no de las personas fallecidas, sino de la comida podrida, de los sistemas sanitarios colapsados, son situaciones a las que muchas de las autoridades no les prestan la atención necesaria en el momento de un evento de estos. Pero imagínense usted una ciudad como Manta, como Pedernales, como Puerto Viejo, que tienen un clima promedio de entre 35 y 40 grados, con una humedad del 75 al 90%, sin sistemas eléctricos, con las refrigeradoras abiertas, con toda la comida pudriéndose a todo sol, con todas las tuberías sanitarias rotas, y en muchos casos donde no existe alcantarillado, sino solamente pozos sépticos y todo colapsado. La situación es muy complicada. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha venido capacitando a la ciudadanía en los diversos riesgos a los que está expuesta, tal como ha sido el caso de la campaña Ser Listos, Estar Listo, en la que se exponen criterios de prevención, recomendando acciones a realizarse antes, durante y posterior a un terremoto, dándole herramientas a la población civil para tomar las precauciones y acciones sencillas de aplicar, y lo que salvará obviamente la vida de ellos y de sus familiares. Posterior al terremoto, se incrementaron las charlas comunitarias para mitigar el temor de la ciudadanía, que se sentía en defensa ante las réplicas y la ocurrencia de otros sismos de magnitudes similares al del 16 de abril. Lamentablemente, Guayaquil el país sufrió muchas réplicas posteriores al terremoto, que duraron casi 2 meses, réplicas realmente fuertes, y la ciudadanía estaba muy preocupada, y eso nos obligó a dar mucha capacitación a la gente. Esperemos nada más que esto continúe y que no pare. Conclusiones. Como jefe, uno tiene el deber de asumir decisiones importantes al momento de realizar adquisiciones de equipos y materiales, que si bien no son de uso cotidiano, es necesario tenerlos en eventos de esta naturaleza, ya que es muy importante contar con la presencia de ellos. Ratificando de esta manera las decisiones tomadas respecto a las inversiones realizadas en tiempo, material y preparación del recurso humano, siendo este el factor que ha permitido salvar vidas en el terremoto, y algo muy importante, tener autonomía durante la operación. Hay que tomar mucha conciencia acerca de las importancias de las movilizaciones, las que deben realizarse de manera periódica con forma de condiciones reales, las que nos permitirán identificar problemas
que no se aprecian a simple vista, como es la autonomía de las fuerzas de tarea. Esto es algo que hay que recalcarlo mucho, hay que tener los correctos sistemas de abastecimiento de agua, contar con áreas de descanso, la alimentación, las condiciones salubres, pilares fundamentales en el soporte de una operación, sin desmerecer el liderazgo y la capacidad de las personas que se encuentren al mando. Lamentablemente, durante el terremoto aparecieron más de 50 fuerzas de tarea sin ninguna autorización del país. Algunos entraron por tierra, otros llegaron en avión. Esto fue realmente un problema muy serio para el gobierno, porque toda esta gente llegó sin movilización, sin autonomía, unos con ganas de ayudar, otros con ganas de salir en la foto. Y es la verdad. Nosotros al llegar a la ciudad de Pedernales, el día domingo después del terremoto, una ciudad con 50.000 habitantes, habían 32 fuerzas de tarea trabajando ahí. Ya se habían rescatado a todas las víctimas vivas y muertas y todavía habían 32 fuerzas de tarea que no tenían nada que hacer. Había que darles de comer, había que darles agua, había que darles baño, carpa donde dormir, y realmente el turismo que se realiza en estos eventos es una situación que hay que evaluarla y que hay que tomarla muy en cuenta. Vuelvo a insistir, muchos fueron con ganas de ayudar y muchos fueron con ganas de tomarse la foto y decir, estuve en el terremoto de Ecuador. El gobierno trató de controlar eso, pero lamentablemente no se pudo y fue un dolor de cabeza posteriormente. El sábado 16 de abril quedó marcado en la historia del país como el día que la naturaleza golpeó nuestra costa, viviendo un terremoto que nos unió como país y como instituciones de respuesta. Aprovechando esta oportunidad para agradecer públicamente a todos esos hombres y mujeres que antepusieron sus familias, sus vidas, sus miedos y que con valentía y solidaridad acudieron a rescatar a los más perjudicados, así como a las organizaciones internacionales que brindaron su apoyo irrestricto ante la difícil situación vivida, rindiendo mi reconocimiento imperecedero por su dedicación y servicio al Ecuador.